Hola, ¿cómo están? En este video vamos a aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir expresiones algebraicas. Para esto es necesario que revises, en caso de que no estés muy seguro, los casos de factoreo y también la simplificación de expresiones algebraicas. Te invito a que lo veas. Para comenzar vamos a empezar a sumar, en este caso vamos a restar dos expresiones algebraicas. Fíjense que aparecen en este caso con el mismo denominador. En el caso en el que tengan el mismo denominador, se opera similarmente como cuando trabajamos con las fracciones que tienen el mismo denominador, ¿sí? Voy a usar el mismo denominador y lo que voy a hacer es sumar los numeradores. Entonces, en este caso me queda x menos 1 y solamente voy a operar con los numeradores. Acá voy a poner 5 más 8x. Hay que tener cuidado en el caso de que yo tenga una diferencia, porque este menos va a afectar a cada uno de los términos, ¿sí? O sea que muchas veces el error que se comete es colocar el menos en el primer término y no en el resto. Entonces, para evitar eso, a veces conviene colocar paréntesis y después distribuir ese signo menos a todos los elementos, a todos los términos que están en el numerador, ¿sí? Yo voy entonces ahora, para operar, ¿qué voy a hacer? Este menos por más menos, menos por más menos. O sea, lo voy a distribuir a cada término que aparece acá. Entonces me va a quedar 5 más 8x menos 7 menos 6x, todo esto dividido x menos 1, ¿sí? Bueno, fíjense, todavía yo no terminé, tengo que seguir operando. Todo lo que hemos visto antes, ahora lo que tenemos que aplicar, ¿sí? Voy a sumar los términos que sean semejantes, en este caso los números por un lado y la parte literal, digamos, por otro lado. Entonces acá me va a quedar 5 menos 7 me da menos 2, 8x menos 6x me da más 2x sobre x menos 1, ¿sí? Una vez que yo llegué a esta expresión, lo que tengo que hacer es ver si yo puedo simplificar esta expresión, ¿sí? Entonces, para simplificar, recuerden, tengo que factorear el numerador si es que se pudiera y factorear el denominador si es que se pudiera. El numerador, yo puedo sacar factor común. Fíjense, tengo dos términos. Recordemos las estrategias. Primera estrategia, siempre probemos factor común. Si yo saco factor común, acá puedo sacar factor común 2 y me va a quedar menos 1 más x. Y en el denominador me va a quedar x menos 1, porque esta expresión ya no la puedo simplificar. Y ahora, una vez que factoreé tanto el numerador como el denominador, tengo que ver si los puedo simplificar. Entonces, fíjense, acá me queda menos x más menos 1 más x y acá me queda x menos 1, ¿sí? Esta expresión es la misma. Si ustedes se dan cuenta, lo único que yo hago es conmutar, porque la suma es conmutativa, o sea que esto me quedaría 2 por x menos 1, si no se dan cuenta, sobre x menos 1, ¿sí? Entonces, la expresión del numerador con el denominador, como están en un producto, yo la puedo simplificar. Por lo tanto, yo simplifico, en este caso, simplifico, y esto me da como resultado 2, ¿sí? Vamos a ver ahora un ejemplo en el que tenemos una suma o una resta de expresiones algebraicas, pero que tienen distinto denominador. Entonces, por ejemplo, fíjense, yo tengo acá 3 sobre x menos 1 más 4x sobre 2x más 2 menos 2x sobre x cuadrado menos 1. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer para resolver esto? Lo primero que tenemos que hacer es trabajar con los denominadores, ¿sí? Porque yo necesito encontrar un denominador común. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es factorizar cada uno de los denominadores y una vez que los factorice voy a encontrar el denominador común. El denominador común tiene que obviamente contener a estos tres denominadores, ¿no? Entonces yo voy a empezar con el primero. Este primero tiene dos términos, factor común no puedo sacar, quinto y sexto caso tampoco puedo usar, por lo tanto esta sería la expresión ya simplificada o ya factorizada, ¿sí? 2x más 2 tiene dos términos, entonces yo puedo acá, en primer lugar, como siempre, sacar factor común. O sea que me va a quedar 2 por 2x dividido 2 me queda x, 2 dividido 2 me da 1. O sea que me queda 2 por x más 1. En este tercer caso, x cuadrado menos 1, fíjense que me queda una diferencia de cuadrados. Acá recuerden siempre lo de aprender a mirar los cuadrados. El 1 lo puedo escribir como 1 al cuadrado, por lo tanto esta diferencia de cuadrados la puedo escribir como x más 1 por x menos 1, ¿sí? Entonces yo tengo por un lado x menos 1, por otro lado 2 por x más 1 y x más 1 por x menos 1, ¿sí?
Para poder encontrar el denominador común, yo tengo que encontrar un denominador que contenga a todos estos términos, ¿no? Entonces, una cosa que uno suele empezar a hacer es ir escribiéndolos y ver, digamos, cuáles son las expresiones o la expresión final que contiene a todos. Entonces, un denominador común sería el producto de x menos 1, ¿sí? Que sería el primero que yo tengo, por 2 por x más 1, ¿sí? Y acá tengo x más 1 por x menos 1. Estos dos ya están contenidos acá, ¿no? Es lo que cuando nosotros trabajábamos con los números decíamos sacábamos el mínimo común múltiplo. Yo podría volver a escribirlos, pero en realidad esta expresión que aparece acá contiene al tercer denominador, al segundo y al primero. Por lo tanto, este vendría a ser el mínimo común múltiplo de todos los denominadores. Y este es el denominador común que yo voy a utilizar. Bien, entonces nosotros encontramos, yo acá lo acomodé solamente por una cuestión de comodidad, puse primero el 2 y después me quedó x menos 1 por x más 1. Yo ya encontré el denominador común, ahora lo que tengo que hacer es encontrar cuáles son los numeradores, porque obviamente cada uno de las expresiones algebraicas se ha modificado. ¿Qué es lo que voy a hacer para encontrar los numeradores? Toda esta expresión algebraica la voy a dividir por cada uno de los denominadores y el resultado lo voy a multiplicar por el numerador que corresponde. Es decir, fíjense, en el primer caso, 2 por x menos 1 por x más 1 lo voy a dividir por x menos 1. Yo acá lo puse para que vayamos viendo qué es lo que nos va quedando, ¿no? Entonces, cuando hago esta división, o sea, hago esto, dividido esto, porque lo que quiero es encontrar el numerador que corresponde, fíjense que yo simplifico esto con esto y me queda 2 por x más 1, ¿sí? Entonces, esto que yo tengo acá lo tengo que multiplicar ¿por quién? Por el 3, que es el del numerador que le corresponde. Entonces voy a hacer 3 por 2 por x más 1, ¿sí? Ese es el primer numerador que corresponde a la primera de las fracciones, ¿sí? Más. Voy a hacer la segunda, ¿sí? Entonces voy a hacer 2 por x menos 1 por x más 1, lo voy a dividir ahora por 2 por x más 2, que recordemos que esto era 2 por x más 1, ¿sí? O sea, esta expresión cuando yo la factoreaba me quedaba esto, ¿sí? Me queda 2 por x más 1. Entonces, ¿por qué la voy a escribir así factorizada? Y porque lo que yo quiero finalmente es terminar simplificando, ¿no? Entonces voy a utilizar la expresión factorizada. Fíjense, acá x más 1 con x más 1 lo puedo simplificar, el 2 con el 2 lo puedo simplificar y me termina quedando x menos 1, ¿sí? Entonces, lo que tengo acá, este 4x lo voy a multiplicar por x menos 1. Entonces me va a quedar acá 4x por x menos 1. Después voy a hacer todas las operaciones para ver qué es lo que me queda, ¿sí? Por último, ¿qué me va a quedar hacer? 2 por x menos 1 por x más 1 dividido x al cuadrado menos 1, ¿sí? Lo voy a hacer acá en un costadito. Entonces tengo 2 por x menos 1 por x más 1 dividido x cuadrado menos 1. Recordemos que x cuadrado menos 1 era x menos 1 por x más 1. ¿No? O sea, puedo usar esta expresión o puedo poner la expresión factorizada, ¿sí? Yo voy a hacer eso para que nos quede más explícito. Entonces acá me queda x menos 1 por x más 1. Si ustedes se dan cuenta y lo quieren hacer en un solo paso, no hay ningún problema, pero si lo hacen paso a paso, por ahí evitan algunos errores. Este con este lo puedo simplificar, este con este lo puedo simplificar y me termina quedando 2. O sea que ese 2 lo voy a multiplicar por 2x. Ojo con el signo menos que aparece acá, siempre me queda menos 2x por 2. ¿Sí? Bien, una vez que yo tengo eso, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con el numerador, ¿sí? Este que yo tengo acá lo voy a dejar factorizado, no lo vuelvan a multiplicar. ¿Por qué? Porque recuerden que al final de todo, en la expresión que yo tenga, voy a ver si lo puedo seguir simplificando. ¿Está bien? Voy a trabajar entonces con el numerador. Bien, entonces vamos a trabajar, fíjense, acá yo tengo 3 términos, vamos a operar y después vamos a ver de sumar todos los términos que sean semejantes. Acá yo tengo 3 por 2 me da 6, ¿sí? 6 por x me queda 6x, 6 por 1 me da 6, ¿sí? Más 4x por x me queda 4x al cuadrado, 4x por menos 1 me queda menos 4x y acá me queda menos 2 por 2, 4x, ¿sí?
Todo esto dividido 2 por x menos 1 por x más 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar todos los que sean semejantes. Entonces, fíjense, esto tengo, siempre ordenemos con el mayor, 4x al cuadrado. Lo que tiene x tengo 6 menos 4 me da 6 menos 8 que me da menos 2x. Y acá me da 6 más 6. Y en el denominador me queda 2 por x menos 1 por x más 1. ¿Sí? Una vez que llegamos a esto, lo que yo tengo que ver es si puedo simplificarlo. Recordemos, factoriar el numerador y factoriar el denominador. El denominador ya lo tengo factoriado, entonces lo que voy a hacer es tratar de factoriar el numerador. Fíjense, tengo 3 términos, volvemos siempre a pensar las estrategias. ¿Qué es lo primero que puedo pensar? En sacar factor común. ¿Sí? Entonces, acá puedo sacar factor común 2 y me queda 2x al cuadrado menos x más 3. Todo esto dividido 2 por x menos 1 por x más 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora me quedaron acá 3 términos. Lo que yo tengo que ver es si puedo factorizarlo utilizando trinomio cuadrado perfecto, es el tercer caso de factoreo, o si puedo hacerlo utilizando la ecuación cuadrática. En el caso del trinomio cuadrado perfecto ya veo que no es posible porque no tengo 2 candidatos a cuadrado perfecto. Primero que acá tengo 2x al cuadrado, o sea que el 2 no es cuadrado. ¿Sí? Acá aparece menos x, que tampoco es un cuadrado perfecto, y acá aparece 3. Lo que tendría que probar es si yo esto lo puedo factorizar utilizando la ecuación cuadrática. Si nosotros hacemos la cuenta con la calculadora, vamos a ver que las raíces que yo obtengo son negativas, ¿sí? Son imaginarias. Entonces, cuando yo tengo raíces imaginarias no se puede factorizar. Por lo tanto, esta expresión que yo tengo acá no la puedo factorizar ni utilizando el trinomio cuadrado ni tampoco con la ecuación cuadrática. Tengo que ver si de lo que tengo yo puedo simplificar algo. En este caso, lo único que puedo simplificar, fíjense, es este 2 que aparece acá con este 2 que aparece acá. Y la expresión final vendría a ser 2x al cuadrado menos x más 3, todo esto sobre x menos 1 por x más 1. Vamos a trabajar ahora con la multiplicación y la división de expresiones algebraicas. Vamos a ver este primer ejemplo. Fíjense, yo tengo la multiplicación de 3 expresiones algebraicas. Entonces, para poder empezar a trabajar esto, lo primero que tenemos que hacer es factorear cada uno de los numeradores y cada uno de los denominadores. Acá es muy importante que tengamos un manejo muy fluido de lo que son los casos de factoreo, porque en algunos casos, con una simple observación, podemos decidir si se puede o no se puede factorear. Fijémonos el primer elemento, ¿no? O sea, el numerador de la primera expresión, am menos a. Si yo le quiero factorear, fíjense, tengo 2 términos. Siempre probemos en primer lugar, ¿qué cosa? El factor común. En este caso yo puedo sacar factor común a y me queda m menos 1. ¿Sí? Una vez que yo ya factorié, tengo que ver si de lo que me va quedando lo puedo seguir factorizando. En este caso, m menos 1 es una expresión irreducible, por lo tanto no la puedo factorizar. Veamos el denominador. ¿Sí? El denominador sería a al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Sí? 2 términos. Primero, probemos factor común. Como no se puede factor común, veamos, con 2 términos solamente lo puedo hacer con la diferencia de cuadrados o con la suma con potencias iguales. En este caso, esta es una diferencia de cuadrados, por lo tanto el factoreo me va a quedar la suma de la diferencia por el producto, perdón, de la diferencia por la suma. O sea, a más x por a menos x. ¿Sí? Vamos al siguiente. A más x es una expresión irreducible, por lo tanto no se puede factoriar. A al cuadrado de la misma manera, ¿no? Y acá, fíjense en esta que tengo acá, 3a menos 3x, 2 términos que voy a hacer. Primero voy a probar factor común. En este caso puedo sacar 3, factor común de ¿quién? De a menos x. De esta expresión que me queda tengo que ver si la puedo seguir factoreando. Con 2 términos puede ser quinto o sexto caso. En este caso ninguno de los dos aplica, por lo tanto no se puede seguir factoreando. Y por último me queda el denominador, que sería m por x menos x. M por x menos x.
De nuevo, ¿qué es lo que siempre pruebo primero? Factor común. En este caso me queda x, factor común ¿de quién? De m menos 1. Una vez que yo hice el factoreo de todas las expresiones, las voy a volver a colocar allá, ¿sí? Entonces, fíjense, en el numerador, ¿qué me va a quedar? Del primero, a por m menos 1. En el denominador me va a quedar a más x por a menos x. Muy bien. En el segundo caso me quedaba a más x y acá me quedaba a al cuadrado porque estas eran ya irreducibles, ¿sí? Y en la tercera me va a quedar 3 por a menos x en el numerador y en el denominador me va a quedar x por m menos 1, ¿sí? Antes de empezar a hacer el producto, uno puede simplificar. ¿Y qué es lo que podemos ver acá? Que para simplificar yo siempre puedo simplificar cualquier elemento que sea numerador con cualquier denominador, ¿no? Entonces yo tengo que ver cuáles de estas expresiones son similares para poder simplificarlas, o sea, que se puedan simplificar. Veamos entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo m menos 1 acá en este numerador y acá tengo m menos 1, por lo tanto estos dos yo los puedo simplificar, ¿sí? Me queda acá 1 y acá me queda 1, ¿sí? Veamos qué otra cosa puedo simplificar. Acá yo tengo a más x y acá tengo a más x. Fíjense que aunque esto no está multiplicando a nadie, es toda una expresión, entonces toda esta expresión la puedo simplificar con toda esta expresión, ¿sí? Por otro lado tengo a menos x en el denominador y a menos x en el numerador. También estas las puedo simplificar, ¿sí? Y finalmente tengo a en el numerador y a al cuadrado. Por lo tanto, simplifico esta a con una de estas a, ¿sí? Una vez que yo simplifique todo, recordemos cómo multiplicamos los numeradores en el numerador y los denominadores en el denominador. En el numerador que me quedó 1, 1 y acá me quedó 3. Por lo tanto, este numerador va a ser igual a ¿quién? A 3. Y en el denominador me quedó 1, 1, a y x. Por lo tanto, me va a quedar a por x. En tal caso, puedo revisar si esta expresión que obtuve al final se puede seguir simplificando. A lo mejor me ha quedado de antes. Si no, esta ya sería la expresión final. Vamos a trabajar ahora con la división, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, igual que en el caso anterior, es tomar cada uno de los numeradores y los denominadores y factorearlos, ¿sí? Entonces yo voy a comenzar por el primer numerador, x a la cuarta menos 8x al cubo más 16x al cuadrado, y lo voy a factorear. ¿Qué es lo primero que probamos siempre? Factor común, ¿sí? Entonces fíjense, acá aparece x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, por lo tanto puedo sacar x al cuadrado factor común. Esto me va a quedar x al cuadrado factor común de x al cuadrado menos 8x más 16. Una vez que yo ya saqué el factor común, tengo que ver si de lo que me quedó yo lo puedo seguir factoreando. Entonces, esto que me ha quedado acá es un trinomio. Lo que tendría que ver es si es un trinomio cuadrado perfecto o no. Recordemos que para que fuera cuadrado perfecto tendría que tener dos candidatos a ser cuadrados, ¿sí? Y el tercer término, o sea, tiene que ser el doble producto del primero por el segundo. Los candidatos en este caso vienen a ser x y 4, ¿sí? Lo voy a hacer acá. Esto igual uno ya tiene que tener cierta fluidez para hacerlo, ¿no? Entonces fíjense, el candidato sería x y este sería el candidato 4. Lo que tendría que probar es que el del medio fuera 2 veces x por 4. Fíjense, 2 por 4, 8x, me da 8x. Con la única salvedad que tiene un signo menos, por lo tanto, cuando yo escriba el binomio, lo voy a tener que escribir con un signo menos. O sea que esto me va a quedar en definitiva x al cuadrado por x menos 4 al cuadrado, ¿sí? Una vez que llego a esto, tengo que ver si en esta expresión la puedo seguir factoreando. Como tiene dos términos, solamente puedo aplicar diferencia de cuadrados o suma con potencia o diferencia con potencias iguales. En este caso, esta expresión es irreducible, por lo tanto, ya no la puedo seguir factoreando. Vamos entonces ahora al denominador, ¿sí? El denominador me queda 3x al cubo menos 12x al cuadrado, ¿sí? Fíjense, ¿qué pruebo primero siempre? Factor común.
tengo 3 y 12 y acá tengo x al cubo y x al cuadrado. Por lo tanto, puedo sacar 3x al cuadrado como factor común. ¿Acá qué me va a quedar? 3x al cubo dividido 3x al cuadrado me da x. Menos 12x al cuadrado dividido 3x al cuadrado me queda menos 12 dividido 3 me queda menos 4. ¿Sí? Y esta expresión ya no la puedo seguir factorizando. Vamos entonces ahora al que sigue. O sea, x al cuadrado menos 16. Lo primero que pruebo siempre, factor común. Acá no puedo sacar factor común, entonces tengo que ver la cantidad de términos. Con dos términos, ¿qué puedo hacer? Diferencia de cuadrados o sumo diferencia con exponentes iguales. En este caso, recuerden que siempre hay que aprender a mirar los cuadrados. El 16 lo puedo escribir como 4 al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, la base sería x y 4. Y esto yo lo puedo factorizar haciendo x más 4 por x menos 4. ¿Sí? Una vez que yo factorié todo, porque fíjense acá me queda 6x y este 6x es una expresión irreducible. Ya. Una vez que yo tengo el factoreo de todo, voy a volver a escribir esta expresión con todos los términos que corresponden al factoreo de cada expresión. Una vez que factorizamos todos los numeradores y denominadores de esta división, los vamos a escribir en su forma factorizada y ahora sí vamos a poder resolver la división. Hay dos formas de realizarlo, yo lo voy a hacer de las dos maneras para que vean que el resultado me da lo mismo. Lo que sí hay que tener cuidado con quién simplificamos. Si yo hago la división cruzada, o sea el producto cruzado, o sea este con este, entonces yo voy a poder simplificar cada numerador con el denominador que le corresponde o entre numeradores entre sí, ¿sí? O los denominadores entre sí. Entonces, siempre como estrategia está bueno pensar con quién voy a multiplicar. Por ejemplo, este numerador lo voy a multiplicar con este, entonces puedo simplificar con cualquiera de los otros dos, ¿sí? O este denominador lo voy a multiplicar con este denominador, entonces puedo simplificar con cualquiera de los otros dos. Entonces, lo primero que voy a hacer es eso, simplificar. Fíjense, acá me equivoqué, esto es x al cuadrado. Este x al cuadrado con este x al cuadrado lo puedo simplificar. X menos 4 al cuadrado lo puedo simplificar con este x menos 4 al cuadrado. Y a su vez, este x menos 4 lo puedo simplificar con este x menos 4, ¿sí? Este de acá con este de acá. Por lo tanto, en todo este numerador me quedó 1. 1 por 6x me da como resultado 6x. ¿Sí? Acá, bueno, 3 lo puedo simplificar con 6, lo voy a hacer al final. Y acá me va a quedar 3 por x más 4. Si me olvidé, o por este caso, por ejemplo, que me faltó alguno, me quedaría esta expresión. 2x sobre x más 4. Otra forma en la que podemos trabajar la división es pensarla como el producto del inverso del divisor, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Tomo el divisor, lo invierto y hago directamente el producto. Entonces, en vez de trabajarlo como división, lo trabajo como este producto. Acá, bueno, puedo simplificar directamente como si tuviera una multiplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, este x al cuadrado, con este x al cuadrado lo puedo simplificar. Uno de estos lo puedo simplificar con este x menos 4. X menos 4 de este numerador lo puedo simplificar con este x menos 4 de este numerador. Y el 3, que está aquí, lo puedo simplificar con el 6, que está acá, y esto me da 2. Por lo tanto, fíjense, cuando hago el producto me queda 1 por 2x, en el numerador me queda 2x, y acá en el denominador me quedó 1 por x más 4, o sea, x sobre x más 4, ¿sí? Fíjense que cualquiera de las dos formas me da el mismo resultado, lo que sí hay que tener cuidado, obviamente, de acuerdo a la que trabajemos, con quiénes vamos a simplificar. De esta manera cerramos un poco todo el trabajo que venimos haciendo desde el factoreo, de la simplificación, la suma, la multiplicación y la división de expresiones algebraicas. Obviamente, para llegar a este estado necesitamos nosotros tener esa ejercitación previa de los casos de factoreo, de las simplificaciones de las expresiones algebraicas. Entonces está bueno revisar si alguna de las actividades no te sale, cuáles son los puntos que vos tenés que ir a revisar, a reforzar o a lo mejor a ejercitar un poco más. Nos encontramos en el próximo video.